Buenos días. Me llamo Roberto Bars y yo soy de su iglesia hermana en Marietta, Georgia, la iglesia Sojourn. Este es el cuarto vez que he estado de visitar los Pinos Nuevos en La Habana Vieja y nunca en mi vida pensé o supe que vendría a Cuba alguna vez. Muchos menos 4. Y ahora he sido bendecido con la oportunidad de su maravilloso pastor Leuben de predicar la lección hoy. Otra cosa que nunca pensé que haría en mi ligue. Al principio no estaba seguro, pero el Señor me convenció de que esto es lo que Él tenía en su plan para mí. Espero que todos aquí estén de acuerdo que lo escuche correctamente. No necesita traductor, me parece. Thank you, Preston. Unfortunately, my Spanish is not the best, Desafortunadamente dice que su español no es el mejor. and in the honor of time and for the benefit of my Sojourn partners, Y para honrar el tiempo y para el beneficio también de nuestros compañeros que vienen en el grupo, I will ask my friend Yoel le voy a pedir a mi amigo Joel to assist me in translation of the remainder of the lesson. que me asista en la traducción para el resto de la lección de la clase que quiero compartir. I will make it a goal for me to improve my Spanish for the next visit. Voy a hacer una meta, para mí me voy a trazar la meta de mejorar mi español para la próxima visita. On Thursday, we had a class with several of the members here today. El jueves compartimos una clase con algunos de los miembros de la iglesia. We discussed the first 11 verses of Philippians 2. Estuvimos hablando de los primeros 11 versículos de Filipenses capítulo 2. These are such beautiful verses Son unos versículos maravillosos, hermosos, that Paul shares with us on how we should live our lives in humility and unity, que Pablo comparte con nosotros sobre cómo debemos vivir nuestras vidas en una actitud de humildad y de unidad. how Jesus provided us the ultimate example of humility, Y cómo es Jesús quien nos da a nosotros, nos brinda el máximo ejemplo de humildad. and how his exaltation to sit at the right hand of the Father Y cómo en su exaltación al sentarse a la diestra del Padre, gives us our ultimate hope for life everlasting with esto nos da una esperanza a nosotros, la máxima esperanza de vida eterna, de vivir por siempre con Jesús. I would like us to read these beautiful and powerful verses now, Me gustaría ahora leer estos maravillosos, estos hermosos y poderosos versículos a ustedes, as they provide a great basis for what we are going to discuss porque today. esto nos provee una base sólida para lo que vamos a estar hablando hoy. And then I will continue with discussion of verses 12 through 18, Y después vamos a estar continuando el debate sobre los versículos del 12 al 13, where Paul directs us how to live this life of humility and unity. donde Pablo nos dirige, nos guía cómo vivir en esta vida en humildad y en unidad. I ask Joel to read the verses Le for voy us. a pedir a Joel que lea los versículos para nosotros. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El ejemplo de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la exaltación y la esperanza, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias. I know these verses are probably very familiar to most here, Sé que estos pasajes son, ustedes están muy familiarizados, la mayoría de ustedes con ellos, but what a reminder from Paul on how we are to live. pero qué recordatorio de parte de Pablo sobre cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas, ¿verdad? Humbly, using Jesus as our ultimate example, Vivir humildemente usando a Jesús, siendo Jesús nuestro máximo ejemplo a imitar, with the promise of eternity with Jesus and God in our future. con la promesa de la eternidad en Jesús para nuestro futuro. And now on to the verses which follow. Y ahora los versículos siguientes. In this section, Paul provides us clear direction on how to live the life we have been called to live. En esta sección Pablo nos da unas directrices específicas sobre cómo nosotros debemos vivir la vida. Assume responsibility. Asumir la responsabilidad, Do everything without grumbling or arguing. hacer todo sin quejarse y sin discutir. Live a life that is blameless and pure. Vivir una vida de rectitud y pureza, Be glad and rejoice. irreprensible y puro, estar contento y regocijarse. We will now read verses 12 and 13. Ahora vamos a leer los versículos del 2 y 13. Okay. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Paul writes this letter to the church in Philippi from his current location in Greece. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo desde el lugar donde él estaba actualmente en Grecia. Although he is not with them, he gives them words of instruction and encouragement Y aunque él no está presente con ellos, les da palabras de instrucciones y les da palabras de aliento también. they can use to guide their lives. Palabras que ellos pueden ser útiles para ellos poder guiar sus vidas. This is similar to the guiding words of our pastor Lubin Y esto es similar a las palabras que el pastor Liuben dice para poder guiar a la congregación. on Sundays and when we are fortunate, even during the week. Los domingos y también en ocasiones durante la semana. These leaders and their words are with us. Y estos líderes y estas palabras están con nosotros, son como consejos para nosotros. But it is our responsibility to act on them. Pero es responsabilidad nuestra actuar sobre estas palabras, sobre estos consejos, sobre estas guías. Pastor Lubin was speaking Friday to the De Grano de Arena participants. El viernes el pastor Liuben estaba hablándole allí, compartiendo un mensaje a los participantes del grano de arena, que son las personas mayores acá. and presented a slide with Juan 1:1. Y presentó una diapositiva precisamente con este pasaje que se encuentra en Juan 1:1. In our English translation, Ahora, algo interesante que nuestra traducción al inglés, Juan 1:1 says, este mismo pasaje Juan 1:1 dice, in the beginning was the Word, en el principio era la palabra, la palabra, and the Word, la palabra, was with God, y dice que la palabra estaba con Dios, and the Word, la palabra, was God. y la palabra era Dios. The Spanish translation which he shared was so powerful to me. La traducción al español, cuando él la compartió de la manera que la percibimos, fue muy poderosa para mí. I have never seen it like this before. Nunca lo había visto así antes desde esa traducción. In the beginning was the verb, En el principio era el verbo and the verb was with God, y el verbo estaba con Dios and the verb was God. y el verbo era Dios. A verb is not just a word, Un verbo no es solamente una palabra, it is an action word, no es solamente un sustantivo, sino que es una acción. like running, eating, Es una acción laughing. como comer, praying. como correr, como reírse, como orar. Jesus is much more than a word.
Jesús es mucho más que una palabra. He is action, Jesús es acción. and he requires action from us. Y Él quiere que nosotros actuemos. We say in America, faith without action is dead. Decimos en los Estados Unidos que la fe sin acciones está muerta. And even the smallest action is better than the greatest intention. Y aún la más pequeña de las acciones es mejor que la mayor de las intenciones. Let's not let our faith be dead and instead be the hands and feet of God. Así que, por tanto, no permitamos que nuestra fe esté muerta, se muera, sino que nuestra fe sea activa, sean las manos y los pies de Dios. And what is even more amazing, Y lo que es aún más asombroso, instead of a letter left to us by Paul en lugar de una carta que Pablo nos dejó a nosotros, or a Sunday sermon, o un sermón, una predicación del domingo, what did our God do? What ¿qué hizo nuestro Dios? He sent the Holy Spirit to indwell all who believe in his Son Jesus Christ. Bueno, envió a su Espíritu Santo para que morara en todas las personas que creen en Jesucristo, So he would be with us always. para que siempre estuviera con nosotros. What a gift from our God, Qué regalo de parte de nuestro Dios. but also a responsibility. Pero también esto conlleva una responsabilidad. So, how do we start to display this calling? ¿Cómo nosotros comenzamos a mostrar, a reflejar este llamado en nuestras vidas entonces? We continue with verse 14. Bueno, continuamos con el versículo 14. Vamos a ver qué dice el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Wow. What does Paul exhort us to do? ¿Qué nos está exhortando Pablo a hacer aquí? Do all this without grumbling or arguing? Dice que nos está diciendo que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Does he realize the challenges we have? ¿Se dan cuenta de los desafíos que tenemos? Oh, by the way, Paul was in jail when he wrote this letter. A propósito, Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. So, yes, I think he understands that challenge. Así que sí, creo que él entiende, que entendía muy bien estos desafíos. Does he realize how difficult some people can be? ¿Se daba cuenta lo difícil, lo complicada que pueden ser las personas a veces? Well, he traveled throughout the land proclaiming a story almost no one wanted to hear. Bueno, este hombre viajó por toda la tierra en aquel entonces, proclamando una historia que la mayoría de las personas no querían escuchar. And most wanted to argue with him that he was crazy. Y la mayoría querían argumentar y discutir con él diciéndole que estaba loco. So I think he also was well aware of how difficult people can be. Así que creo que sí, él estaba consciente de cuán complicadas pueden ser las personas. Is there anyone here, and we can raise our hands, Si hay alguien aquí, podemos levantar las manos, that leads their life without grumbling or arguing? que viva su vida sin quejarse y sin discutir con los demás. Has anyone ever been upset and grumbled when someone didn't thank them for Alguien what se ha you did for them? molestado y se ha quejado cuando alguien no le ha prestado atención, Or someone didn't do something that they would say o alguien no dijo, they would do? no hizo algo que usted le pidió que hiciera. Has anyone had an argument just to prove they were correct? Alguien ha tenido una discusión simplemente para demostrar que tiene la razón. Paul, all of this would have been so much easier Y todo esto habría sido mucho más fácil if all we had to worry about was ourselves. si todo lo que nosotros, toda nuestra preocupación se centrara solamente en nosotros mismos. But you tell us we need to put the interests of others before ours? Pero nos está diciendo aquí el pasaje que debemos poner los intereses nuestros por encima de los intereses, interests of others, Yes. los intereses de otros, disculpa, por encima de los nuestros. That we should be humble and serve? Que debemos ser humildes y servir y tener, ser servidores. This opens a big door to grumbling and arguing. Bueno, esto abre una gran puerta, si no lo hacemos así, abre una gran puerta a la queja y a la discusión. Paul, we need help. Pablo, necesitamos ayuda. Well, again, the Lord has provided our help Bueno, esa ayuda nos la ha provisto el Señor in the form of the Holy Spirit. en la forma del Espíritu Santo. I will not stand here and say I am perfect or even close in this area. Yo no estoy aquí diciendo que yo sea perfecto o que aún me acerque a la perfección en esa área, But I will tell you pero sí les puedo decir algo.
that the Holy Spirit has truly prevented me from having words come out of my mouth que el Espíritu Santo me ha impedido a mí que salgan ciertas palabras de mi boca, that I would have greatly regretted later. palabras que yo, de las cuales yo me lamentaría grandemente después. As Jesus tells us in Mateo 15:11, Como nos dice Jesús en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. I think that is important enough to repeat again. Will you say it with me? creo que es muy importante que nosotros repitamos este pasaje, esta frase. ¿Lo pueden decir conmigo? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Okay, on to verses 15 and 16. Los versículos 15 y 16. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. So if we do this, we become blameless and pure, Entonces dice que si nosotros actuamos así, somos irreprensibles y somos puros delante de Dios. sí. Sí, So if we do this, we will be children of God, si lo hacemos así, seremos hijos de Dios. sí. Sí, So if we do this, we will shine like stars in the sky, si lo hacemos así, seguimos este ejemplo, seremos como estrellas resplandecientes en el cielo. sí. So if we do this, then Paul will boast about me on the day of Christ. Y dice Pablo que si lo hacemos así, entonces el día de Cristo va a ser alarde de nosotros, de nuestras acciones. Sí. Sí, One more time. y una vez más, So if we do this, we become blameless and pure. si lo hacemos así, si actuamos así, seremos irreprensibles y puros. Sí. If we do this, we will be children of God. Si actuamos así, seremos hijos de Dios. Sí. If we do this, we will shine like stars in the sky. Si actuamos así, brillaremos como las estrellas del cielo. Sí. If we do this, then Paul will boast about us on the day of Christ. Y si actuamos así, Pablo va a ser alarde de nosotros, a favor de nosotros en el día de Jesucristo. Sí. If you rely on the power source God has given us Si confiamos en la fuente de poder que Dios nos ha dado a nosotros, through the priceless gift of the Holy Spirit, a través del regalo sin precio, que no tiene precio que hemos recibido del Espíritu Santo, this can be done. esto puede ser posible. And this power source Y esta fuente de poder does not need to be refilled from the power grid. no hay que recargarla de la red eléctrica, de la línea eléctrica. Not from a petrol station, No hay que recargarla tampoco en una estación de gasolina, but by living our lives in humility and unity, sino que viviendo nuestras vidas en una actitud de humildad y de unidad, not grumbling or arguing, ni quejándonos ni discutiendo, and trusting in our Lord and Savior Jesus Christ. sino depositando nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Joel will now read verses 17 and 18. Ahora los versículos 17 y 18. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mantente firme. 17 y 18. It's good. Both verses. Sí, ahí Es está, bueno, ahí están los okay. versículos, está bien. Rejoice, for the Lord is with us. Regocijaos porque el Señor está con nosotros. We all share a long road to our sanctification. Todos tenemos que emprender un largo camino, el camino de la santificación. But the Lord has provided us a roadmap.
Pero el Señor nos ha, ustedes saben que el Señor nos ha provisto de un mapa para dirigirnos en ese camino. through his word, or Por- should I say his verbo. Por medio de su palabra y me gusta decir de su verbo. He has provided us fellow brothers and sisters in Christ Nos ha provisto de hermanos, hermanos y hermanas en Cristo to keep us accountable and to continue to sharpen each other's iron. para que nosotros podamos rendir cuenta ante otros y podamos seguir, como dice la palabra, podamos afilarnos como el acero con el acero. We are with you at Sojourn Church in Marietta, Nosotros praying for estamos you con ustedes y así también nuestra iglesia en Atlanta, en Mariana. and praying Oren for por your country. nosotros y oren por nuestro país también. But most importantly, God has provided us the Holy Spirit as our counselor and fuel source. Pero lo más importante es que Dios nos ha provisto del Espíritu Santo como nuestro consolador y nuestra fuente, la fuente pura. In closing, a few summary thoughts. Y a modo, para resumir, hay algunas ideas de resumen aquí. Stay strong in God's strength. Mantente firme en la fuerza de Dios. Take responsibility. Sé responsable. Look for opportunities to say yes. Busca oportunidades para decir que sí. Don't grumble or argue. No te quejes ni discutas. And remember, God is always with you. Y recuerda que Dios siempre está contigo. Thank you very much for the opportunity to spend this time with you. Gracias por la oportunidad de poder pasar este tiempo con ustedes. God bless you all, Que Dios les bendiga a todos. and Feliz Navidad. Merry Christmas. Awesome.